Hola a todos y bienvenidos a... Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por pasar. Esperamos que disfruten de lo que tenemos para ofrecer. Y si ya son parte de nuestra increíble comunidad, un abrazo gigante. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos de muchos de nuestros corazones, especialmente si son fans de las series turcas y por supuesto, de dos nombres que resuenan con fuerza. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desglosar todo sobre la impactante noticia que salió el 5 de enero de 2026 y que ha sorprendido a todos. Les aseguro que esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos pegados a la pantalla. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de información, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Al suscribirse no solo nos apoyan un montón, sino que también se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis y, por supuesto, todas las primicias del mundo del entretenimiento. Activen también la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a por ello. La noticia que ha monopolizado las conversaciones y las redes sociales desde el 5 de enero de 2026 es, sin lugar a dudas, la que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes han seguido de cerca sus carreras, especialmente tras su icónico papel juntos en Senkal Kapm, esta novedad ha sido un auténtico terremoto. ¿Se imaginan? Después de todo el revuelo que generaron como pareja en la ficción y los rumores, y luego la confirmación de su relación en la vida real, las especulaciones sobre su futuro eran constantes. Y ahora parece que ese futuro ha tomado un giro inesperado y, para muchos, bastante emocionante. La información que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas y, lo que es más importante, por los propios protagonistas en declaraciones, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo han dado un paso más en su relación, sino que han decidido emprender un proyecto profesional conjunto que va más allá de la actuación. Sí, han leído bien. No se trata de una nueva serie o película, aunque esa posibilidad tampoco estaría descartada en un futuro, sino de algo que revela una ambición y una visión compartida mucho más amplia. Según los detalles que han trascendido, Hande y Kerem estarían a punto de lanzar su propia productora. Una productora propia. Esto es algo que pocos se esperaban y que sin duda habla de su madurez profesional y de su deseo de tener un mayor control creativo sobre los proyectos en los que participan y, quizás, de impulsar nuevas historias y talentos. Imaginemos la sinergia que esto puede generar. Dos de las estrellas más grandes de Turquía, con una química innegable tanto delante como detrás de cámaras, uniendo fuerzas para crear contenido. Las posibilidades son infinitas. Los rumores iniciales comenzaron a circular tímidamente a finales del año pasado, pero fue el 5 de enero de 2026 cuando la bomba estalló. Se hablaba de reuniones secretas, de inversiones, de la búsqueda de un equipo directivo. Al principio muchos pensaron que eran simplemente especulaciones sobre una posible reconciliación, ya que su relación había tenido sus altibajos públicos. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, los detalles se volvieron más concretos, y la noticia de la productora se confirmó. ¿Qué motivaría a Hande y Kerem a dar este paso? Varias razones pueden estar detrás. En primer lugar, su éxito individual y como pareja en la televisión les ha otorgado una plataforma y una influencia considerables. Han demostrado ser capaces de atraer a audiencias masivas, y ahora quieren capitalizar ese poder para construir algo propio. En segundo lugar, la industria del entretenimiento está en constante evolución, y tener una productora les permitiría explorar diferentes géneros, formatos y, sobre todo, contar las historias que ellos consideran importantes, sin estar atados a las directrices de otras compañías. Además, no podemos olvidar el factor de la independencia creativa. Ser productores ejecutivos les daría la libertad de seleccionar guiones, de elegir al equipo creativo, de supervisar cada detalle de la producción. Esto es algo muy atractivo para cualquier artista que busque dejar su huella de una manera más profunda. Imaginen la posibilidad de traer a Turquía historias que quizás no se habían contado antes, o de dar a conocer nuevos talentos emergentes. La productora se llamaría, según las filtraciones más fiables, algo así como Erçel Bürsin Entertainment, o quizás un nombre más evocador. Todavía se está trabajando en la marca final, pero lo que está claro es que será un sello de calidad y de historias cautivadoras.
Se dice que el primer proyecto en el que estarán trabajando no será una serie de televisión tradicional, sino algo o un poco más arriesgado, quizás una miniserie web con un enfoque más cinematográfico, o incluso un documental sobre temas que les apasionan. Aún no hay confirmación oficial sobre el primer proyecto, pero la anticipación es máxima. La reacción del público ha sido abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción y de muchísimas preguntas. Los fans de Hande y Kerem están más unidos que nunca, y esta noticia solo ha fortalecido ese vínculo. Muchos ya están especulando sobre los actores que podrían fichar para sus proyectos, los directores con los que podrían colaborar e incluso los géneros que podrían explorar. La imaginación de los fans está desbordada, y no es para menos. Por otro lado, esta noticia también genera preguntas interesantes sobre su futuro en la actuación. ¿Significa esto que Hande y Kerem se alejarán de los sets de grabación como actores? No necesariamente. Lo más probable es que esta nueva faceta como productores sea un complemento a sus carreras como intérpretes. Podrían protagonizar sus propias producciones, dando rienda suelta a su talento en proyectos que ellos mismos han creado. Esto les daría un control total sobre sus personajes y sobre la narrativa. Y seamos sinceros, verlos juntos de nuevo en un proyecto de su autoría sería un sueño hecho realidad para muchos. Analizando un poco el panorama, la entrada de Hande Erçel y Kerem Bürsin como productores en la industria del entretenimiento turco es un movimiento estratégico muy inteligente. Turquía se ha convertido en un gigante en la producción de telenovelas y series que conquistan mercados internacionales. Tener a dos de sus estrellas más emblemáticas al frente de su propia casa productora solo va a potenciar aún más esa presencia global. Podrían atraer inversión extranjera, colaborar con plataformas de streaming internacionales y llevar las historias turcas a rincones del mundo donde aún no han llegado. También es importante destacar el mensaje que esto envía a otros actores y profesionales de la industria. Demuestra que el talento y la determinación pueden abrir puertas a nuevas oportunidades y a un mayor empoderamiento. Hande y Kerem no solo están construyendo su propio imperio, sino que también están inspirando a una nueva generación de creadores a pensar en grande y a tomar las riendas de sus carreras. La fecha del 5 de enero de 2026 quedará marcada en la historia de la televisión turca como el día en que dos de sus figuras más queridas decidieron dar un paso audaz hacia el futuro de la producción audiovisual. La expectativa es altísima, y estoy convencido de que Erçel Bürsin Entertainment se convertirá en un nombre de peso en la industria. Ahora, es natural que surjan algunas preguntas y reflexiones adicionales. ¿Cómo manejarán las presiones de ser productores además de actores? ¿Qué tipo de historias quieren contar? ¿Serán críticas con la sociedad o se enfocarán en el entretenimiento puro? Estas son interrogantes que solo el tiempo responderá. Pero una cosa es segura, con su carisma, su profesionalismo y su conexión con la audiencia, Hande y Kerem tienen todo para triunfar. Para cerrar esta parte quiero recalcar la importancia de este acontecimiento. No es solo una noticia sobre dos celebridades, es un reflejo de la evolución de la industria, de la ambición de sus protagonistas y de la capacidad de reinvención. Hande y Kerem están demostrando que no se conforman con lo establecido y que están dispuestos a trazar su propio camino. Así que ahí lo tienen, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin lanzando su propia productora, confirmada el 5 de enero de 2026. Un movimiento audaz, emocionante y que sin duda marcará un antes y un después. La expectativa por ver qué nos traerán es inmensa. En resumen, hemos explorado la sorprendente noticia del 5 de enero de 2026 que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, el lanzamiento de su propia productora. Hemos discutido las posibles motivaciones detrás de esta decisión, desde la independencia creativa hasta el deseo de impulsar nuevas historias y talentos. También hemos analizado el impacto que esto podría tener en sus carreras como actores y en la industria del entretenimiento turco en general, y cómo esta noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por sus seguidores. Es un paso audaz que sin duda generará grandes proyectos en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emocionante. Espero de verdad que les haya gustado y que hayan encontrado la información útil y entretenida. Sus opiniones son lo más importante para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre esta gran noticia. ¿Les emociona la idea de una productora de Hande y Kerem? ¿Qué tipo de proyectos creen que realizarán? Dejen todos sus comentarios, sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda un montón a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, con todo el mundo. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras novedades. Denle al botón de suscribir y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.